La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. En las últimas horas, la situación en Venezuela se ha vuelto a deteriorar. Están previstas unas elecciones en las que la oposición va a concurrir sin su principal candidata, pero tampoco otros candidatos han podido presentarse e inscribirse debido a que el manejo de la Comisión Electoral depende del gobierno. Unas elecciones que estaban previstas se realizaran de una manera y finalmente serán de otras. Habrá que ver qué posición tiene sobre esto la comunidad internacional, que ve por arriba del hombro la situación en ese país. Y eso también ha tenido una derivación local, un impacto local en Uruguay, cómo se han posicionado los distintos partidos con respecto al proceso electoral en Venezuela. Pero este no es el único tema que queremos poner esta mañana arriba de la mesa. También está la reciente situación de tirantes, por ejemplo, entre Colombia y Argentina, que esta misma mañana ha tenido un afloje luego de un comunicado conjunto de las cancillerías de ambos países, pero hubo tensión entre Gustavo Petro y Javier Milei. Y ni que hablar un episodio de singular importancia que ocurrió en las últimas horas cuando Emmanuel Macron, presidente de Francia, visitó Brasil. Además de intercambiar elogios entre los jefes de Estado, hicieron mención al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y llegaron a decir, palabras más, palabras menos, que el acuerdo que se había votado no sirve y que había que ir por otro acuerdo. Y Uruguay, con respecto a eso, con la ñata contra el vidrio. ¿Cómo están ocurriendo todas estas cosas y qué impacto tienen para nosotros? Lo conversamos en nuestra entrevista central con John James Moore, consultor y profesor de geopolítica aplicada a negocios internacionales. Moore, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Moore, ¿cómo está viendo la situación en Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela era totalmente esperable. Es decir, quienes hemos seguido este proceso desde 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder y la sucesión de Nicolás Maduro como su sucesor, como su delfín, y el deterioro que ha tenido lo poco que quedaba de democracia genuina en ese país, bueno, ha volado por los cielos. En una serie de medidas que ha tomado Nicolás Maduro en contra de la oposición. Fundamentalmente, la decisión de erradicar de plano y en forma definitiva la candidatura de María Corina Machado, la líder de la oposición por lejos hoy en día. Bueno, esa medida ha, de cierta forma, limitado en forma muy significativa las posibilidades de que la oposición pueda acceder al gobierno, además de otras medidas obviamente que Maduro ha aplicado en forma de facto, en forma totalmente ilegítima. Es muy difícil para la oposición hoy pensar en llegar al gobierno por la vía de esas elecciones que Maduro ha dispuesto y que naturalmente todo indica que el ganador va a ser el actual presidente. Eso realmente es para mí el escenario que lamentablemente le espera a Venezuela de cara a las elecciones. ¿Y por qué entonces fue a una serie de reuniones, a una serie de encuentros que se realizaron en Barbados? ¿Fue para ganar tiempo? ¿Fue para darle una pátina de credibilidad a este proceso que ahora está comenzando? Porque yo creo que en definitiva Maduro descree completamente todo tipo de cosas. El objetivo de Maduro es la perpetuación del poder, es la perpetuación del régimen. Ese es realmente el objetivo político que tiene. Quien sea capaz de creer de que Nicolás Maduro tiene la disposición de abrirle a la oposición venezolana un espacio, un camino de acceso para competir realmente en igualdad de condiciones, peca de ingenuidad, por lo pronto. Entonces, todo esfuerzo que se haga en este momento, en el contexto político duro y real que tiene Venezuela, que está sumida Venezuela, no tiene ninguna capacidad, ninguna utilidad real. Lamentablemente en este momento no hay
formas de promover en Venezuela condiciones de propicias para que realmente la oposición compita en forma legítima con igualdad de condiciones. Pero insisto entonces con la pregunta que le decía recién con respecto a las instancias que se dieron en Barbados. ¿Qué sentido tuvo esas reuniones entonces? Y prácticamente no tiene ningún sentido en este contexto, es lo que le digo. Realmente carecen de valor real. Son esfuerzos e iniciativas que no tienen cabida, porque partamos de la base de que Nicolás Maduro, lo que les decía recién, no tiene voluntad real de abrir instancias, ni en Barbados, ni en otras instancias que puedan abrirse en el futuro. El objetivo central de él es desconocer este tipo de instancias. Las presiones que realmente pueden ejercer algún tipo de efecto real son las que deberían provenir desde Washington, en el gobierno de Joe Biden, para justamente, a través de la presión económica, a través de algún tipo de presión diplomática que solamente Estados Unidos puede ejercer sobre Venezuela, tiene la capacidad realmente de abrir espacios para que se dé lugar las negociaciones que hacen falta para que, repito, la oposición democrática en Venezuela tenga la posibilidad de competir y la posibilidad de llegar al gobierno como una alternativa real. Moore, en las últimas horas varios gobiernos impulsados por Uruguay emitieron una declaración sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, con algunas ausencias, por ejemplo, la de Brasil. ¿Cómo ve usted el contexto regional con respecto a la visión que hay sobre el proceso venezolano y estas últimas novedades sobre su ciclo electoral? Yo creo que aquí hay como dos dimensiones de poder respecto a lo que pasa en Venezuela. Naturalmente la liderada por Brasil. Recordemos que Brasil es el líder geopolítico en la región, y el gobierno de Lula en particular tiene todavía una cierta ambigüedad en su orientación diplomática, en la orientación de su política exterior, en su orientación geopolítica, mirando quizás el panorama, el escenario internacional que se está formando en una suerte de orden mundial que compite con el orden unipolar liderado por Estados Unidos. Y esa ambigüedad diplomática es lo que le permite en este momento a Lula el poder reunirse con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y también tomar cierta distancia con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Las declaraciones de Lula con respecto a Maduro siempre han pecado de cierta ambigüedad. No hay realmente hasta ahora un compromiso fehaciente y claro de parte del gobierno de Lula con respecto a la causa prodemocrática en Venezuela. Y esas ambigüedades juegan a favor hasta ahora de parte de Lula, porque evidentemente no solo él, quizás también el Itamaraty, la sede de la diplomacia brasilera, está mirando este horizonte que se está conformando, está mirando dónde están emergiendo nuevos centros de poder, está mirando lo que va a pasar con el BRICS, del cual Brasil es un miembro fundacional. Todo esto le da a Lula quizás un espacio de espera estratégica, para ver exactamente cómo se va a terminar conformando este escenario, con además en el horizonte las elecciones en Estados Unidos que podrían dar lugar al nuevo gobierno de Trump, que ahí realmente cambiaría de forma absoluta este horizonte que contempla ahora el gobierno de Lula, a la espera justamente de un resultado que es definitorio para esta política exterior que Lula en tarde o temprano va a tener que emprender en forma clara. Y eso nos compete a nosotros también respecto a las relaciones que tiene Uruguay con Estados Unidos. Estados Unidos ha despertado a esta nueva realidad y en forma reciente el gobierno de Biden ha mostrado una preocupación y una ocupación real por este hemisferio, mandando emisarios, delegados justamente del gobierno a Argentina, a Buenos Aires, a mismo Uruguay, a Chile, porque está preocupado realmente por la probable influencia que pueda tener China y Rusia en América Latina en el contexto de este posible nuevo orden mundial. Entonces, Lula está mirando esto y yo diría que mantiene cierta distancia con respecto a una oposición clara con lo que está pasando en Venezuela. Y el resto de los países hay una división clara, ¿no? Es decir, con respecto al tipo de manifestación que hay que tener, con el tipo de posición diplomática y política real que hay que tener con el gobierno de Maduro. Nosotros en Uruguay hemos impulsado justamente el nombramiento de un nuevo embajador, cosa que realmente es necesaria. Como bien se ha comentado en forma reciente,
Lo más importante en este momento es que el Uruguay apoye justamente a la democracia en Venezuela, y no hay mejor señal de parte del gobierno de enviar a un embajador allí. Es una forma diplomática muy clara de demostrar justamente una posición pro-democrática de parte del Uruguay. Ajá. Profundicemos un poco sobre eso, si le parece, Moore, porque ha generado mucha controversia el hecho de que este gobierno haya generado justamente una representación diplomática de alto nivel, con embajador en ese país, luego de lo que fue durante muchos años no haber nombrado a un jefe de la delegación diplomática. ¿Por qué usted entiende que es prudente en este caso hacerlo y reemplazar al señor Da Rosa, que estaba ejerciendo allí como embajador, cuando a la vez el mismo gobierno critica el proceso de falta de democracia que ocurre justamente en ese país? Porque yo creo que una representación diplomática de alto nivel, del más alto nivel, que es obviamente un embajador, es fundamental para... Nosotros tenemos que considerar que tenemos una relación de Estado a Estado con Venezuela y con todos los demás países. O sea, la relación diplomática es Estado a Estado. Y el Estado, desde esa perspectiva, considera no solo al gobierno actual, en este caso presidido por Nicolás Maduro, sino todo el sistema democrático, a todo el sistema político. Y la presencia de un embajador allí, de parte de representando a un país democrático como es el Uruguay, es fundamental. Es una señal de apoyo al sistema, es una señal de apoyo del Uruguay, repito, un país democrático, que está diciendo: nosotros vamos a enviar a nuestro representante, nuestro más alto representante, vamos a restablecer allí a la representatividad con la presencia de un embajador, porque creemos en el sistema y lo tenemos que apoyar en un momento en el cual ese sistema está pasando por una de las pruebas quizás más definitorias acerca de su futuro. Y eso es muy importante, no abandonar al pueblo venezolano, no abandonar a lo que es la promoción de la democracia en Venezuela por parte de la oposición, por parte de los partidos que integran la oposición. Es una señal clara de apoyo en ese sentido. Y bueno, yo creo que es una muy buena medida, es muy razonable, más allá obviamente de las controversias que hemos tenido y que mantenemos todavía con el gobierno de Nicolás Maduro, que, repito, eran esperables en ese sentido, porque los decibeles han ido aumentando, las críticas provenientes del gobierno de Nicolás Maduro hacia nuestro gobierno han sido más que claras, pero eso no debe ser un obstáculo para que el Uruguay envíe a un embajador. En ese sentido, todo lo contrario, es redoblar la apuesta a favor de la democracia en Venezuela. Cierro el tema Venezuela con una pregunta y volvemos un casillero hacia atrás, Moore, con respecto al gobierno de Brasil y al gobierno de Lula, que sí, ya no es solo el gobierno de Lula como era anteriormente, donde el PT tenía un peso central dentro del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora es el gobierno de Lula y unos socios, por ejemplo el PSDB de Fernando Enrique Cardoso. Recientemente Itamaraty, que todos sabemos el poder que tiene y la relevancia que tiene dentro de cualquier gobierno, de alguna manera también llamó la atención con respecto al gobierno de Venezuela y el proceso no democrático que ocurre en ese país. ¿Cuánto tiempo más Lula puede, entre comillas, hacerse el distraído con respecto a lo que ocurre en Venezuela? Y yo creo que el problema aquí es, o mejor dicho, la incógnita aquí es cuáles son los elementos que conducen la política exterior de Brasil en este momento. Es decir, aquí hay que pensar en lo que es un marco central de orientación geopolítica y de orientación diplomática hacia el resto del hemisferio, hacia América Latina, y mirando desde Itamaraty y desde Brasilia, desde la sede del gobierno, mirando hacia Estados Unidos, mirando hacia Washington, pero también mirando hacia Beijing, hacia China, también mirando a lo que es Moscú, a lo que es Rusia. Aquí la espera de parte de Lula en una suerte de partido de ajedrez no depende tanto de él como él quizás cree, ojo, sino también por los acontecimientos que se están dando lugar en el exterior, en el mundo, ¿no? Y que tienen impacto directo en este momento en América Latina. Lo tienen en forma directa ahora y lo van a tener en forma directa más adelante, en la medida que, repito, avancemos hacia las elecciones en Estados Unidos,
que yo diría que es un punto de inflexión para el mundo, de acuerdo a los resultados que hoy esa elección pueda arrojar, la evolución que puede llegar a tener la guerra en Ucrania, el avance que pueda llegar a tener el deterioro actual de las relaciones entre China y Estados Unidos. Allí están jugando para Brasil, que se sabe como Estado, se sabe como líder geopolítico de la región, bueno, que tarde o temprano va a tener que tomar una posición respecto a su orientación diplomática. Y no descartaría, me atrevo a decir, en una expresión de audacia, de que Itamaraty está, de alguna manera, sintiendo presiones desde Washington, desde la Secretaría del Departamento de Estado de Washington, el equivalente a su Cancillería, presiones para justamente lo que usted estaba diciendo, tomar una posición, en definitiva, respecto a esta situación internacional en la que está inserta la situación de Venezuela. Venezuela no es un hecho aislado. Aquí la palabra clave que tener en cuenta es la polarización política entre los países y la polarización geopolítica. Y esa polarización, me salgo un poco, me voy al país vecino de Venezuela, esa polarización es lo que está marcando también la actual controversia, el actual conflicto, la crisis diplomática que tiene lugar entre Colombia y Argentina. Entonces, esto yo diría que es clave para ver qué paso va a tomar el gobierno de Lula respecto a este orden o desorden emergente en el mundo. Ya que menciona eso, profundicemos sobre este aspecto, licenciado. Tiene que ver con esa crisis diplomática que surgió muy violentamente, además, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Argentina, luego de que en una entrevista con el programa de Oppenheimer en CNN, el señor Milei calificara o descalificara a Gustavo Petro, presidente de Colombia. En las últimas horas, y esto es de las últimas horas realmente, es de anoche, las primeras horas de esta jornada, hubo un comunicado de parte de ambas cancillerías, digamos, de alguna manera aliviando las tensiones. ¿Cómo surgió este episodio y cómo lo evalúa usted teniendo en cuenta justamente los equilibrios regionales? Primero tenemos que tener en consideración la personalidad de Javier Milei, es decir, ya es conocida su verborragia, ya es conocida su retórica, que está empezando realmente a complicar la diplomacia de Argentina, está empezando a complicar las relaciones exteriores de Argentina. Yo creo que tarde o temprano Javier Milei va a chocar con los muros del realismo en materia de política exterior y con la realidad en general. Ese exabrupto, esas opiniones que justamente que dio en la entrevista a Andrés Oppenheimer en CNN, tildando a Petro de asesino en su época de guerrillero. De hecho fue un comentario casi al pasar, fue un comentario breve, sobre el cual Oppenheimer me llamó poderosamente la atención, no profundizó en el asunto, continuó realmente con las preguntas, no reparó en ese hecho que revestía una gravedad muy importante por lo que estaba implicando, sino que además, obviamente que también descalificó a López Obrador, también así como al paso en esas mismas declaraciones. Ajá. Entonces, esta controversia, esta crisis que justamente que le ha causado un verdadero dolor de cabeza a su canciller, Mondino, realmente responde primero a ese comportamiento que tiene Javier Milei como presidente y como líder, como representante de Argentina en el mundo. Yo diría que esto ojalá sea una lección para Milei en cuanto a tener una moderación en sus declaraciones, en una moderación respecto a la investidura de otros presidentes, más allá de los pasados de esos presidentes. Hay una relación diplomática, repito, lo que hablábamos recién, entre Estado a Estado, y esas relaciones se tienen que respetar, gobierne quien gobierne, en la medida que no existan razones para generar algún tipo de situación conflictiva, que en este caso no lo hubo. El origen de esto, repitamos, es una declaración muy poco feliz por parte de Milei en una entrevista. Y eso ha desatado precisamente una crisis, porque además Milei se mantuvo en su postura, y eso realmente le agrega mayor gravedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro, lo que hablábamos recién, la raíz de esto es la polarización. Es decir, hay una polarización política en América Latina
en materia de visiones sobre la democracia. Hay gobiernos que tienen un mayor apego por la democracia y hay otros que están mostrando más desapego. Esto va de México para abajo, ¿no? Tenemos varios ejemplos en distintos matices, en distintas gradientes, y esto responde justamente a este fenómeno de polarización y de debilitamiento de la democracia. Pero eso no le da fundamentos a Javier Milei para decir lo que dijo con respecto al presidente colombiano. Insisto con algo vinculado a esto que usted menciona sobre Javier Milei, porque si bien los analistas, como usted y como otros, argentinos o de la región, plantean que este personaje que ha construido Milei no debe profundizar en acciones como esta, también es cierto que la gente que lo votó espera mucho de esto justamente, e incluso él mismo a veces se jacta de esas salidas de guión o de esas declaraciones altisonantes que hace. ¿Cómo convalidar justamente la realidad de lo que él es versus lo que demanda la gestión como presidente? El problema aquí es una muy buena pregunta. El problema aquí es que no puede haber una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de desdoblamiento de personalidades cuando uno está ocupando una investidura de esa importancia como es la presidencia de un país. Acá tiene que haber una línea coherente para empezar. Segundo, si realmente Javier Milei va a responderle a su electorado o a una parte importante de su electorado en ese clamor de encender la pradera y que se vayan todos y acabar con la casta y con el sistema, y lo aplica y lo proyecta a su política exterior, bueno, a Argentina la guarda realmente un horizonte de muchas complicaciones y de muchas crisis y de muchos conflictos. Vayamos primero a lo que está pasando a nivel doméstico en Argentina. El gobierno de Milei todavía no ha generado el impulso que necesita para terminar de concretar, de implementar su proyecto de reformas económicas. Ha chocado en el Senado, ha chocado en general en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha tenido que negociar y renegociar, ha tenido que dar varios pasos atrás, ha tenido que retroceder en su postura, también en su discurso, y ese choque con la realidad también lo tiene a nivel de su política exterior. Entonces, está bien que el electorado lo haya puesto allí con mayoría, es una decisión soberana del pueblo argentino, es un resultado de un ejercicio democrático totalmente legítimo, pero otra cosa es acabar con el sistema que lo sostiene, y otra cosa es dejar a Argentina malparada a nivel internacional, porque el mismo comportamiento, ese mismo sentido de ruptura con el establishment, con el statu quo existente, lo aplica también para las relaciones exteriores. Eso no puede ocurrir con un país como Argentina, que ha tenido una excelente escuela diplomática, ha tenido una excelente trayectoria en materia de relaciones internacionales, y eso es algo que Argentina hoy más que nunca necesita preservar, naturalmente. Justo en el momento en que le hice esa pregunta, licenciado, llega un mensaje de parte de Eduardo, del teléfono que termina en 289, que dice: buen día, lo que dijo Milei sobre Petro será inconveniente, pero no es mentira, basta de hipocresía, dice. Usted lo que plantea justamente es que eventualmente, aunque sea verdad, el pasado de cada uno queda de lado al momento en que lo que tiene que llevar adelante es nada más y nada menos que la gestión de un país. Bueno, pero hay que recordar una cosa, hay que señalar una cosa muy importante, y de hecho es un comentario que surgió posteriormente a las declaraciones de Milei en distintos medios internacionales. Nosotros tuvimos a un presidente como Mujica, que fue un exguerrillero, indudablemente que tuvo un pasado violento. Sin embargo, lo votamos, fue elegido democráticamente para ser presidente de Uruguay, tuvo un pasaje por el gobierno totalmente válido como presidente, como candidato electo para gobernar el país, y no ha habido ningún tipo de cuestionamiento, de reproches respecto a su pasado en ese sentido. Lo mismo que Lula, que tuvo un pasado también de activista sindical, que fue detenido. Es decir, hay una raíz troncal de muchos presidentes que han tenido un pasado producto del contexto histórico en el que participaban cuando eran jóvenes. Ese pasado no se puede ignorar. Y ojo, en política nadie está libre de su pasado. Diría que sería un milagro contar los primeros 5 dedos de una mano de aquellos políticos que no tienen algo que mirar para atrás y del que justamente arrepentirse o de que lamentar o de que decir, bueno, fue realmente un error o producto del contexto.
Y eso evidentemente también corresponde a Petro, que también tuvo un pasado en ese sentido, en un país, tengamos en cuenta que históricamente ha tenido una lamentable trayectoria en materia de violencia interna, con una guerra civil que se mantuvo durante muchos años, y después justamente una situación interna en una suerte de guerra civil contenida con las FARC, y eso realmente es un destino de Colombia del que fue muy difícil escapar. Y Petro estaba inserto justamente en esa situación, y bueno, pero hoy justamente fue elegido democráticamente como presidente de Colombia para gobernar ese país. Entonces, no le podemos pedir rendición de cuentas al pasado hoy, que es algo que Javier Milei de alguna manera calculó mal en sus declaraciones realmente. El oyente del 772 dice: en la política nadie está libre de su pasado. Gran frase de usted, licenciado, así que es bueno reconocerlo. Quiero cerrar el reportaje, licenciado Moore, con respecto a otro episodio que también ocurrió en las últimas horas vinculado a política internacional. Usted sabe, todos lo sabemos, hace más de 20 años se está negociando entre el Mercosur y la Unión Europea un tratado de libre comercio, o un tratado que haga más factible y de mejor ida y vuelta a la negociación entre Europa y este mercado común del sur. Se había llegado a un acuerdo en el gobierno de Vázquez y en el gobierno de Macri, que estaba a punto de concretarse, y finalmente todo eso ha ido de largas y no se ha concretado absolutamente nada. Pero la semana pasada, en ocasión de una visita del señor Macron al señor Lula en Brasil, los dos dijeron: bueno, esto que se firmó no sirve, la idea es ir hacia otro tipo de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchos dicen además que muchas resistencias a ese acuerdo justamente estaban vinculadas a la posición de granjeros y otros tipos de expresión comercial de la propia Francia. Sobre eso, Uruguay, como país integrante del Mercosur y eventualmente beneficiado como parte de ese acuerdo, la ve desde fuera, con la ñata contra el vidrio, como decía en la apertura del reportaje. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este nuevo acuerdo, este nuevo relacionamiento entre Macron y Lula, que a través de Twitter no han parado de tirarse elogios entre ellos? Aquí hay que tomar las cosas con pinzas una vez más. Vayamos a lo que pasa en Francia. El presidente Macron está hoy en un récord de caída en su popularidad como presidente. Le está pisando los talones para ingresar en los Elíseos la oposición liderada por Marine Le Pen, que representa a un movimiento, una coalición de ultraderecha. Viene creciendo justamente en intención de voto esta coalición respecto a Macron, y Macron además ha cometido recientemente una serie de desaciertos en sus declaraciones en el sentido de enviar eventualmente tropas de la OTAN a territorio ucraniano, y eso le ha costado justamente las críticas de sus pares, como el canciller alemán, como el propio primer ministro británico, Rishi Sunak, que levantaron justamente su preocupación con respecto a estas poco felices declaraciones de Macron. Quiere decir que la situación doméstica de Macron en materia de política internacional no es en este momento muy favorable. No lo es tampoco su política doméstica, por esta situación que tiene con la oposición y esta caída en la popularidad que es realmente dramática, sino que además tiene presiones de distintos sectores. Tú mencionabas recién la presión de los granjeros, es tradicional, las protestas que cada tanto emergen, brotan en Francia, cuyo tronco común es justamente una pérdida de subsidios, una pérdida justamente de condiciones favorables para la producción, y estos sectores agropecuarios, sobre todo agrícolas en Francia, son los principales objetores, los principales opositores a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, porque significaría naturalmente, va casi sin decirlo, la apertura de un flujo de exportaciones del sector agropecuario del Mercosur, realmente con el potencial competitivo
de golpear el negocio de ellos. Entonces, para un sector además altamente beneficiado por subsidios, como es el sector agrícola o productivo en Francia, ¿no? Por lo menos en Francia. Exacto, subsidios que le está resultando al fisco francés y al fisco europeo en general cada vez más difícil de sostener. Estos subsidios realmente son muy costosos. Y hay quizás también una presión por la productividad que no responde a los subsidios que reciben. Y ahí hay una discusión interna, en Francia en particular, con respecto a esto, ¿no? Es una pulseada que tiene el sector agropecuario desde hace muchos años con los distintos gobiernos y que ha aumentado con el gobierno de Macron. Y esa es la razón para mí fundamental que hasta ahora se ha mantenido como el argumento en contra de avanzar y cerrar definitivamente un acuerdo con el Mercosur. Hay que descartar esto de plano en este contexto, naturalmente, y yo diría que hay que esperar un poco nuevamente a ver qué va a pasar políticamente en Europa, en ese sentido cómo se van a reordenar las fichas en los gobiernos de Francia, lo que puede llegar a pasar en Alemania, y yo diría que en este momento lo que menos está pensando Europa es en su agenda de prioridades, es en pensar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Hay factores geopolíticos hoy que están realmente golpeando las puertas, como es la posibilidad de una escalada de la guerra en Ucrania, con la expansión de las hostilidades de parte de Vladimir Putin hacia otros países. Esto está en discusión, está cobrando cada vez más importancia. Quiere que el foco está puesto básicamente ahí, más que en esto. Y este encuentro que ha tenido Macron con Lula en Brasil es básicamente una suerte de acercamiento diplomático, es un poco patear la pelota para adelante, es una suerte de demostración de buenas intenciones y que para mí humildemente no va a pasar más que de eso, ¿no? Es decir, no hay que tener grandes expectativas. Y Uruguay, yo diría que tendría que retirar esa ñata contra el vidrio y desde su Cancillería, de una buena vez por todas, implementar una estrategia pragmática para abrir los mercados, para empezar a diversificar sus exportaciones, para empezar a pensar en la inserción en otros bloques, como es el Transpacífico, buscar acuerdos bilaterales, quizás también recibir y aceptar esta propuesta que insinuó ahora el gobierno de Biden en forma reciente, de ampliar el tratado que hoy se denominaba anteriormente NAFTA, que integra Estados Unidos con Canadá y México, de probar justamente extender este acuerdo con algún país de aquí, de América Latina, y Uruguay está dentro del radar. Esto surgió públicamente hace un par de semanas. Uruguay está en el radar de Washington justamente de incrementar el comercio con América Latina, expandiendo justamente este acuerdo. Y a Uruguay tendría que estar allí en primera línea, dispuesto justamente a aceptar esta posibilidad. ¿Y por qué? Porque con lo que está ocurriendo, el reordenamiento de las llamadas cadenas de suministro, que son todas estas cadenas manufactureras de producción que habían estado establecidas en China durante muchos años del inicio de las reformas en China, que se fueron instalando allí, a raíz de las tensiones entre China y Estados Unidos, a raíz del creciente antagonismo entre ambas potencias, muchas empresas, quizás por presiones también de sus gobiernos europeos y Estados Unidos, están tomando la decisión de levantar campamento y de reinstalar, reconfigurar sus cadenas en países más seguros, más amistosos, más alineados con Occidente. Y México está empezando a recibir un flujo de empresas que se están instalando allí para producir en las condiciones del Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos, para exportarle a ese país y a Canadá. Esto es una realidad que está pasando hoy. Y quizás ya deberíamos dejar de pensar en el tratado con la Unión Europea y poner nuestros ojos quizás en forma más pragmática en lo que está aconteciendo justamente en este ámbito de reordenamiento de las cadenas de suministro. Hay varios temas que nos quedan en el tintero de este reportaje. Por ejemplo, algo de lo que dijo el señor Macron con respecto a la visita a Lula, donde escribió en su cuenta de X: su elección, querido Lula, y la forma en la que restableció el equilibrio institucional significa mucho para nosotros. Creemos en la democracia, escribió Macron en la cuenta de X, escribiéndole justamente a Luis Ignacio Lula da Silva. Y eso que mencionaba usted en México, además, en un México que enfrenta elecciones,
donde el partido del señor López Obrador, Morena, intenta reelegirse con una mujer al frente, y viejos rivales como el PRI y el PAN esta vez confluyen en una coalición intentando volver al gobierno. E imaginamos, licenciado Moore, que muchos de estos temas, los que tratamos y algunos que nos quedan por fuera, van a estar dentro del curso que usted va a brindar en la Universidad Católica del Uruguay bajo el título La Era de un Desorden Mundial, ¿es así? Correcto, eso yo diría que lo que hemos tratado hoy está dentro del temario del curso que arranca el próximo martes 9 de abril en la Universidad Católica. Es un curso que apunta justamente a tratar de explicar hacia dónde va el mundo en materia de la política internacional, los focos de conflicto que están emergiendo de forma cada vez más rápida, cada vez más intensa, las preocupaciones que están tomando justamente a los gobiernos de las potencias y a los gobiernos de América Latina, en lo que nos compete a nosotros, frente justamente a este desorden mundial, a esta suerte de ciclo histórico que se está abriendo, en donde reina la inestabilidad, reina la incertidumbre, emergen riesgos de orden geopolítico y político que tenemos que tener en cuenta los países, los gobiernos, los estados, también las sociedades, cómo nos vamos a tener que adaptar a un desorden mundial, a una situación desordenada, con conflictos mayores, y también justamente las amenazas y las oportunidades que esta reconfiguración del orden mundial puede llegar a dar, como hablábamos recién, en materia económica, en materia de economía internacional, en materia del comercio y las inversiones. Bueno, si el factor seguridad va a primar sobre el factor competitividad o productividad, en este caso, como es lo que se está discutiendo, bueno, este es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y eso es uno de los focos que el curso justamente, lo que el curso pone para tratar de explicar la situación, el escenario internacional. Bien, y allí en la cuenta de Instagram de la Universidad Católica pueden encontrar más información e inscribirse en este curso, que además tiene la modalidad híbrida tanto en su campus en Montevideo como también por vía de Zoom. John James Moore, consultor y profesor de geopolítica aplicada a negocios internacionales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, fue un placer.